Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo aquí desde mi casa nuevamente en el contexto de esta pandemia sanitaria que está afectando al mundo entero. Precisamente a través de este medio es que pretendemos darle continuidad a nuestro servicio dominical para que esta contingencia que hoy nos aqueja no sea un impedimento para seguir propagando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que en ese orden de ideas y teniendo aquello como principal objetivo, es que los invito a este culto virtual, comenzando como siempre lo hacemos con una oración a nuestro Señor. Así que lo invito desde su casa a que recline su cabeza y eleve esta oración al Señor conmigo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ante tu maravillosa presencia estamos, Padre, para alabarte, para exaltarte, mi Señor, para confesar con nuestros labios de que eres nuestro Dios y que no hay otro fuera de ti, Señor. Delante de tu omnipotente y maravillosa presencia estamos, Padre, para pedirte, Señor, que te lleves cualquier tipo de distracción, Padre, que pueda interrumpir, Señor, el flujo de tu palabra, cualquier tipo de distracción, Padre, que pueda interrumpir la concentración de aquellos que escuchen este mensaje, mi Señor. Te pido, Señor, que me utilices como un instrumento de olor grato a tu nariz, Padre, que saques todo aquello que de mí te estorbe y me permitas ser un obrero que traza bien la palabra de verdad, mi Señor, que pueda impartir tu santo evangelio con sencillez, con denuedo y con claridad, mi Señor. Te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, de todo aquel que escuche, Padre, que ilumines el intelecto de cada uno, Padre, para que podamos, Señor, abrazar tu escritura y comprenderla a cabalidad y con profundidad, mi Señor. Padre, te pido, Señor, que a la larga, mi Señor, seas tú y únicamente tú glorificado en todo lo que se diga y en todo lo que se haga, Padre. Alabado seas en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, precisamente estamos como iglesia pasando por un momento extraordinario que nos ha impedido el poder congregarnos de forma presencial como domingo a domingo lo hacíamos. Y precisamente este medio digital, el uso de la tecnología que estamos haciendo, es que nos permite poder llegar a sus hogares, a sus casas, para poder seguir con nuestros servicios. Precisamente ese norte es el que me he trazado en esta oportunidad de poder darle continuidad a nuestro estudio dominical y poder continuar con la super serie que estábamos haciendo en el contexto del estudio pormenorizado de todo el Nuevo Testamento, principiando desde el Evangelio según San Mateo y hasta el libro de Apocalipsis. Y como ustedes recordarán, hermanos, eh, en nuestro estudio habíamos quedado en la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo proferido por los labios de el ángel Gabriel en los oídos tanto de María como de José. En ese contexto es que habíamos quedado, en esa avenida nos habíamos detenido y lamentablemente por la situación que hoy nos convoca tuvimos que posponer el avance de dicha serie. Sin embargo, reitero, es mi intención poder continuar con esa serie el día de hoy y para ello vamos a continuar con lo que el flujo natural del relato nos lleva, que es a la escena donde María va a visitar a su parienta Elizabeth en una ciudad de Judá en las montañas, cerca de Jerusalén. Esto implica para María un viaje aproximado de unos 130 kilómetros en la que ella debe viajar con toda la dificultad de desplazamiento que ello irroga para ver a Elizabeth con un único y determinado propósito, cual es manifestarle el gozo y la alegría que ella sentía por la portentosa bendición que había recibido de parte del Señor al habérsele concedido el honor de ser aquella que llevase en su vientre al Hijo del Hombre.
En ese contexto fue que María decide ir a visitar a su parienta Elizabeth con el propósito, reitero, de manifestarle este gozo que ella tenía y poder compartir con alguien su alegría. Precisamente en ese escenario fue que se produce lo que a continuación voy a relatarles, que en el fondo Elizabeth, cuando recibe la visitación de María y cuando la salutación de esta mujer llega a sus oídos, ella fue llena del Espíritu Santo. Precisamente en eso es donde quiero poner precisamente el acento, y es en eso donde nosotros vamos a estar circunscribiendo el estudio que nos convoca el día de hoy. El acento expositivo del estudio que hoy nos convoca va a estar en el hecho de la llenura del Espíritu Santo que experimentó Elizabeth. Y para ello, hermanos, sin tanto rodeo, quiero que me acompañe con su lectura al Evangelio según San Lucas, al capítulo 1, y cuando llegue al capítulo 1, quiero que vaya con su lectura al versículo 39 y lea conmigo hasta el versículo 45, el cual reza de la siguiente manera. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Hermanos, quiero insistir en el hecho de que el énfasis expositivo que tendremos en esta porción de la Escritura estará supeditado en el hecho de analizar esta llenura que Elizabeth experimentó en el contexto de aquel pasaje. Esta llenura, como vamos a poder ir apreciando a partir del estudio pormenorizado de los versículos que a continuación se abren camino, provocó en Elizabeth una serie de marcas que uno espera ver en una persona que está llena del Espíritu Santo. Precisamente de esas marcas es de lo que quiero hablarles ahora, para que ustedes puedan entender cómo es que luce una persona que realmente está llena del Espíritu Santo y poder de paso ir desmitificando alguna que otra creencia tal vez errada que tenemos al respecto. Así que sin más rodeos, hermanos, vayamos estudiando pormenorizadamente cada uno de los versículos que componen este pasaje, principiando con nuestra lectura en el versículo 39 y 40, los cuales leeré de forma conjunta. Voy a comenzar leyendo inmediatamente dos versículos, los cuales nos van a proporcionar un marco teórico que nos va a permitir situar el relato tanto en el tiempo como en el lugar. O sea, dicho en términos más sencillos, estos dos versículos nos van a indicar cuándo ocurrió esto que se describe y dónde ocurrió. Lea conmigo, dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fíjese, hermanos, que el texto en este versículo comienza diciendo en aquellos días. En aquellos días computados a partir de cuándo. Lo cierto es que por la lógica natural del discurso podemos lícitamente interpretar de que esos días a los cuales se refiere el texto corresponden a los días posteriores a la anunciación que tuvo María por parte de Gabriel respecto del hecho de la pronta concepción del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en su vientre, siendo ella aún virgen. O sea, pocos días después de que Gabriel anunciase tan portentoso milagro en la vida de María, poco después de que eso ocurriese, María emprende este viaje, el cual, reitero, tal como se dijo, le significó a ella un desplazamiento de aproximadamente unos 130 kilómetros a la región montañosa aledaña a la ciudad de Jerusalén. La palabra nos dice que María fue deprisa a la montaña. Reitero esta
región montañosa en la cual se sitúa Jerusalén, y se desplazó a una ciudad de Judá, dice la palabra, lo cual, reitero, le llevó a María un desplazamiento de aproximadamente unos 130 kilómetros. ¿Por qué destaco tanto la cantidad de metraje que tuvo que recorrer María en este viaje? Lo hago por una sencilla razón, hermanos. Aquí tenemos a una mujer absolutamente agradecida, feliz y contenta por lo que acaba el Señor hacer en su vida. Y en ese orden de ideas, en esta explosión de gozo, fue que ella no tuvo el mayor reparo en emprender un viaje que, desde la perspectiva de las dificultades de desplazamiento de aquel entonces, era un viaje grande, grande. Hoy día para nosotros recorrer 130 kilómetros es algo que podemos hacer en aproximadamente una hora de viaje en vehículo. Sin embargo, en los tiempos neotestamentarios, en el contexto del siglo I, claramente este viaje era algo dificultoso, era algo que de dilatado desgaste. Pero poco y nada le importó a esta joven mujer el llevar a cabo ese viaje. Lo cierto es que estaba tan gozosa que, a pesar de todos los obstáculos geográficos que irrogaba este desplazamiento, a pesar de ser ella a priori solo una adolescente, a pesar de no estar casada, recordemos que María en ese momento no había consumado su matrimonio con José, y a pesar, para colmo, de estar embarazada, o sea, de ser una chica adolescente, madre soltera, a pesar de todo eso, de todos estos obstáculos que a priori podría haber tenido en su mente, poco y nada le importó, y sin embargo fue y se desplazó esta cantidad de kilómetros. Esto nos habla de cómo reacciona una persona en el contexto de la euforia del gozo, de la absoluta alegría que sintió por causa de lo que estaba ocurriendo en su vida. Quiero que tengamos eso en la retina, hermanos, este gozo que habría en María en este pasaje y que la motivó a emprender este viaje. A priori entendemos que precisamente eso, el gozo, habría sido el detonante que le impulsó a llevar a cabo este viaje. Continuemos nuestra lectura ahora en el versículo 41, hermanos, y leamos lo que sigue. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, quiero que usted trate de vislumbrar lo que realmente está ocurriendo aquí. Aquí tenemos a Juan el Bautista, el cual, estando dentro del útero de su madre, experimentó una alegría tal que lo hizo brincar de la emoción, brincar de la felicidad. Si bien es cierto el texto aquí en el versículo 41 no lo revela, lo cierto es que el versículo 44 sí especifica el motivo por el cual Juan el Bautista saltó intrauterinamente en el vientre de su madre. Y el verso 44 nos dice que el motivo de esto fue la alegría que él experimentó por estar en la presencia, por estar cerca de aquel cuyo camino debía preparar, por estar cerca de Jesucristo. Fue tanto el gozo que él sintió, fue tanta la alegría que dio un salto de la emoción dentro del útero de su madre. El texto también nos dice que a partir de en ese mismo segundo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, vea con claridad el escenario que está ocurriendo aquí, hermanos. Aquí tenemos a dos personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el preciso momento en que nuestro Señor Jesucristo aparece en escena en el vientre de María. Fíjese, hermanos, cómo es que se dan las cosas. Usted podría decir, pero es que no es tan exagerado asumir de que un bebé en periodo de gestación pueda dar un brinco dentro del útero de su madre. Nosotros sabemos que biológicamente eso es posible. Sin embargo, si nosotros retornamos a nuestra lectura al versículo 15 de este capítulo primero del Evangelio según San Lucas, nosotros recordaremos de que cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, se nos dice que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De modo que la conclusión a la cual estamos llegando acá no es azarosa. Hay un argumento, hay un fundamento bíblico por el cual nosotros llegamos a esta conclusión. Aquí tenemos a un hombre intrauterinamente lleno del Espíritu Santo, y a su madre al mismo tiempo llena del Espíritu Santo por causa de lo que está ocurriendo ahora.
Tenemos a dos personas llenas del Espíritu Santo y quiero que pormenorizadamente vayamos viendo cómo es que la vida de ellos, se ve tocada en este momento particular por esta llenura y por lo que está ocurriendo aquí. Quiero que tengan la retina de eso, hermanos. Tenemos a dos personas llenas del Espíritu Santo y veamos cómo es que se desenvuelven estas. Ya vimos la primera, Juan el Bautista, el cual saltó de gozo, saltó de alegría. Recordemos, les pedí que mantuvieran también en vista el hecho de este viaje que hizo María, este viaje producida a priori, entendemos, por el gozo que sintió, por la necesidad que tenía de compartir las buenas nuevas que el Señor había hecho en su vida. Este gozo la habría motivado a llevar a cabo un viaje dilatado, un viaje muy largo para ella en ese tiempo. Y precisamente cuando llega, el Espíritu Santo se apodera de la escena y la primera reacción que vemos, una vez más, es gozo. Tengan la retina de sus hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo, la primera marca que podemos ver es gozo. Gozo. Sé que sueno como John Piper en este momento. John Piper es un pastor que pone el acento de su ministerio en la predicación del gozo de la vida cristiana. Y sin ánimo de dudas, estoy con John Piper en esta porción de la Escritura al aseverar, sin temor de dudas, de que una persona llena del Espíritu Santo es una persona gozosa, tal como lo podemos ver en esta porción de texto. Continuemos ahora la lectura, hermanos. Y usted verá que en el versículo 42, se nos dice lo que sigue. A todo esto, hermanos, pido disculpas si mi voz suena un poco rasposa. Lo cierto es que me duele un poco la garganta y el consumo de Coca-Cola, el gas de la Coca-Cola me permite sentir un poco de alivio en mi garganta un poco dañada. Si mi respiración a ratos se siente agitada, se debe a eso. Pido las disculpas del caso por el paréntesis que acabo de hacer. El versículo 42, hermanos, de Lucas capítulo 1 continúa el relato expresando lo que sigue. Dice que Elizabeth exclamó a gran voz. Recordemos que Elizabeth ahora está llena del Espíritu Santo. Y se nos dice que exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hermanos, a partir de este versículo podemos ver una segunda marca que puede apreciarse en una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Humildad. Precisamente humildad. ¿Reflejada dónde? Aquí, hermanos. Fíjese lo que dice, que Elizabeth, a partir de ese momento en que ella fue llena del Espíritu Santo, esbozó una suerte de salutación portentosa, una suerte de salutación honorífica, cargada de bendición, para su parienta menor de edad, María. Y para entender la implicancia que esto tiene, hermanos, es necesario que yo les hable un poco del contexto respecto del cual estamos hablando. Les recuerdo, hermanos, que estamos en el contexto de la sociedad judía del siglo I, una sociedad la cual culturalmente hablando tiene un respeto exacerbado por el mayorazgo, o sea, por el respeto que un menor debe tener respecto de sus mayores. Un respeto que se traduce, por ejemplo, en el hecho de saludar profiriendo honor a la persona mayor que tiene enfrente. Y sin embargo aquí, hermanos, vemos una situación inversa. Aquí vemos a la persona mayor de edad profiriendo un saludo honorífico a la persona que es menor de edad. Les recuerdo, hermanos, que Elizabeth, en el contexto de esta lectura, era una mujer anciana. Recordemos que era una mujer de edad avanzada, que pudo, por obra y gracia de Dios, concebir en su vejez, no obstante su infertilidad. Era una mujer anciana, una mujer de edad avanzada, que estaba enfrente de una mujer muy probablemente adolescente. Recordemos que María era muy joven por aquel entonces, y que para colmo, insisto, era madre soltera. O sea, desde una perspectiva sociocultural, es impensable de que una mujer como Elizabeth,
una mujer anciana, esposa de un sacerdote reputado como Zacarías, haya proferido palabras honoríficas o un saludo portentoso a una mujer menor de edad que para colmo es madre soltera. Lo cierto es que este pasaje únicamente adquiere lógica desde la perspectiva de una llenura del Espíritu Santo que la llevó a un estado de humildad tal que le permitió reconocer, a pesar de toda contradisposición sociocultural, el porte que tenía María en ese momento, cuál era el de ser la portadora en su vientre del Hijo del Hombre. Estamos hablando, hermanos, de una situación extraordinaria. Y esta situación extraordinaria ameritaba un despliegue extraordinario de humildad, el cual, entendiendo el contexto que acabo de explicitar, se hace muy claro entender. La palabra añade que en este contexto de humildad, en este contexto de este saludo honorífico que habría hecho Elizabeth a su parienta María, ella le dice estas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sé que estas palabras son conocidas. El rezo católico del Ave María profiere este texto repetidas veces en el contexto del rosario. Sin embargo, me gustaría solamente hacer el pequeño comentario de que lo que Elizabeth, estando llena del Espíritu Santo, le dice a María es que ella va a ser bendita entre las mujeres, no por sobre las mujeres, no por sobre el resto de la raza humana, sino que va a ser bendita entre las mujeres, va a ser bendita entre ellas. Esto, hermanos, es necesario decirlo para evitar la posible confusión católica romana que se produce con esto. María, lo cierto es que fue una mujer extraordinaria que recibió una bendición única, cual es la de ser portadora en su vientre del Hijo del Hombre. Esa bendición es irrepetible. No la recibió ninguna mujer antes de ella, ni tampoco la va a recibir una mujer después de ella. Pero más allá de eso, ella fue bendita entre las mujeres, no por sobre ellas. Ella no está, por así decirlo, en un escalafón más alto que el resto de la humanidad. Lo cierto es que ella fue una mujer pecadora, al igual que ustedes y al igual que yo. Habiendo hecho ese paréntesis, hermanos, los invito a que continuemos nuestra lectura y vayamos ahora al versículo 43 de este capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas. Y el texto de ese versículo reza de la siguiente manera, en un despliegue, una vez más, de humildad por parte de Elizabeth. Dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Al respecto de este versículo, hermanos, a lo menos 3 comentarios pueden ser hechos. El primero, tal como decía, es un despliegue, una vez más, de humildad por parte de Elizabeth, toda vez que, además de haber proferido este saludo honorífico, completamente anacrónico desde la perspectiva sociocultural, también se pregunta ella, esta frase está redactada en tono de pregunta, ella se pregunta por qué razón recibió esta bendición tan extraordinaria de poder recibir en su casa a la madre de su Señor. Y no porque la bendición sea relativa al hecho de que María estaba llegando a su casa, sino al hecho de que su Señor estaba llegando a su casa. Esta suerte de humildad, reitero, que vemos en Elizabeth es decidora en el contexto de la llenura del Espíritu Santo que ella estaba experimentando. Una vez más, vemos esta humildad de la que les estoy hablando. En el sentido de que recordemos de que Elizabeth también fue recibidora, ella también recibió un milagro portentoso de parte del Señor. Ella pudo concebir en su vejez en el contexto de infertilidad y aún así, no obstante ello, fue cuajado dentro de su vientre el milagro de la concepción de Juan el Bautista. De modo que, no obstante, ella también ser portadora de un milagro extraordinario, aún así se sintió insignificante por el hecho de estar en presencia de la madre de aquel que es su Señor. Eso
por enésima vez, insisto, habla de la humildad que tuvo Elizabeth al momento de estar llena del Espíritu Santo. Entonces, recapitulando un poco, vemos gozo como una primera marca indiscutible de presencia del Espíritu Santo, de llenura del Espíritu Santo, gozo en la persona que está llena del Espíritu Santo, y también vemos humildad. Pero además de humildad y además de gozo, vemos también ortodoxia, hermanos, la cual se ve reflejada en esta frase que vemos en el versículo 43, que dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hermanos, quiero hacer un pequeño énfasis en esta frase, mi Señor, que nosotros vemos en el verso 43. Lo cierto es que aquí Elizabeth utiliza el hebraísmo Adonai, la cual, traducido al idioma griego, nos queda la palabra Kyrios, que es la que en el idioma original aparece aquí en el texto. Elizabeth habría tratado a nuestro Señor Jesucristo intrauterinamente en el vientre de María como Adonai. Adonai, hermanos míos, es un nombre de Dios, es una forma de expresarse respecto de Dios. Lo cierto es que los judíos por aquel entonces tenían mucho temor de pronunciar el nombre de Dios, el nombre que se extrae del tetragramatón hebreo, Yahweh o Jehová. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios por respeto y por temor. Y en vez de pronunciar el nombre de Dios, cuando querían referirse a Él, hablaban de Adonai, o sea, hablaban del Señor. Este Adonai, este Señor que se le asignaba, este rótulo que se le asignaba únicamente a Dios, es el que utilizó Elizabeth en esta porción de la Escritura. De modo que aquí vemos la ortodoxia en la fe de Elizabeth, que le fue revelada. No hay ninguna otra explicación que lo pueda, valga la redundancia, explicar, más que la llenura del Espíritu Santo. Ella, estando llena del Espíritu Santo, fue capaz de reconocer a Cristo como Señor. Y no cualquier rótulo de Señor, sino que el Señor. Fue capaz de reconocerlo como Adonai. O sea, en el contexto de su llenura, ella fue capaz de entender lo que la sana enseñanza predica, lo que la sana enseñanza entiende. Hubo una ortodoxia en su comprensión de lo que es el señorío de Cristo. A mayor abundamiento, hermanos, ella no dice que ha venido la madre de aquel que será su Señor. Ella habla en tiempo presente. Ella dice que la madre de mi Señor en tiempo presente, no la madre de aquel que en el futuro será mi Señor, sino que el Señor en tiempo presente, el que hoy es mi Señor, ha venido hasta acá. Esta conjugación en tiempo presente de la oración aquí analizada es decidora también respecto de la ortodoxia de la cual les estoy hablando, porque es congruente, hermanos, con lo que se nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 11. En ese capítulo, hermanos, ustedes pueden ver en sus Biblias que habla del anuncio del ángel que hace a los pastores. Hubo un ángel que se aparece a un grupo de pastores, y este ángel les dice que en la ciudad de David había nacido aquel que es el Cristo en tiempo presente, no aquel que será el Cristo, sino aquel que es en tiempo presente el Cristo, el Señor. Cotéjelo usted en su Biblia, hermano, y verá que eso dice. Dice que en la ciudad de David ha nacido el Cristo, el que es el Cristo, no será, el que es el Cristo en tiempo presente. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Quizá usted se mareó con esta explicación exegética de lo que aquí está ocurriendo. Es tan sencillo como esto, hermanos. Aquí tenemos a una mujer llena del Espíritu Santo, que reconoce a nuestro Señor, valga la redundancia, lo reconoce como Señor en tiempo presente, utilizando un apelativo que es únicamente aplicable a Dios. Eso también es congruente con lo que David dijo en el Salmo 110 en el versículo 1,
Cuando usted va en su Biblia, usted puede cotejar que la palabra allí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No estoy leyendo el texto, puede ser que haya errado en alguna palabra, pero a grosso modo eso es lo que el texto dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. David también llamó Señor al Mesías. Lo llamó Señor, utilizando también el hebraísmo Adonai. O sea, reitero, para que no se pierda en esta explicación exegética, tenemos a Elizabeth llena del Espíritu Santo, utilizando para Jesucristo los términos que fueron utilizados tanto por David como por el ángel para referirse al Señor. O sea, estando llena del Espíritu Santo, Elizabeth estuvo en armonía con aquello que el propio Espíritu Santo dijo, tanto en el pasado como lo que dijo en el porvenir. O sea, en el contexto de la llenura del Espíritu Santo, Elizabeth estuvo en perfecta armonía con lo que el Señor ya dijo de sí mismo en otro tiempo y en otro lugar. O sea, una persona que está llena del Espíritu Santo está perfectamente en armonía con lo que la palabra del Señor dice. Por la sencilla razón, hermanos, de que estar lleno del Espíritu Santo implica necesariamente estar de acuerdo con lo que el propio Espíritu Santo inspiró en su palabra. De modo que no va a contradecir lo que el Señor ya dijo en su palabra si estás lleno del Espíritu Santo. Lo cierto es que una persona que está en ese contexto de llenura va a estar siempre en armonía con lo que el Señor ya dijo en su palabra. De modo que todo aquel que viva su fe o que predique la fe de forma incongruente como la Biblia lo enseña, no es una persona que a priori esté llena del Espíritu Santo por una consecuencia lógica de lo que estamos entendiendo aquí en el texto. Porque lo cierto es que una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que, además de gozosa, además de humilde, es una persona que entiende la Escritura, es una persona que está en armonía con la Escritura, está en armonía con lo que el Señor ya dijo en su palabra. Es maravilloso esto que se nos explicita aquí en la palabra, porque nos permite ver y entender que una persona llena del Espíritu Santo a priori no es una persona que esté haciendo un despliegue portentoso de poder divino, como lo enseñan algunas iglesias, de que en el fondo para que tú estés lleno del Espíritu Santo debes haber recibido una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Algunas iglesias incluso reducen esa experiencia únicamente al don de hablar en lenguas. Lo cierto es que el texto bíblico aquí nos está señalando otra cosa. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que exhibe estas marcas, entre otros frutos que claramente el Espíritu Santo produce. Pero vemos estas marcas en una persona que está llena del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso y permite desmitificar algunas creencias erradas que cierto sector de la Iglesia de Jesucristo a lo largo de los años ha tenido. Continuemos nuestra lectura, hermanos, y vayamos ahora al verso 44 de Lucas capítulo 1. Y verá que el texto dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Hermanos, ya les había adelantado que el motivo por el cual Juan el Bautista intrauterinamente saltó dentro del vientre de su madre fue por alegría. Él estaba lleno del Espíritu Santo, tal como lo señala el versículo 15, y en ese contexto, al estar en la presencia del Hijo del Hombre, al estar en la presencia de aquel cuyo camino debía preparar, saltó de alegría. Insisto una vez más, la alegría es un sello distintivo en una persona que está llena del Espíritu Santo. Y precisamente el texto nos invita a que prestemos especial atención a estas cosas. Lamentablemente el texto en español no lo deja en claro, pero si usted tuviese el texto original en griego, usted podría ver que allí se omitió una palabra. Déjeme aquí, hermanos, proceder a esta minucia exegética para que usted entienda lo que se está relatando aquí. El texto original, hermanos, contiene una palabra que en español se omitió.
Esta palabra es aquella en griego que se traduce como mirar u observar. Es una conjugación de la palabra orao, la cual, reitero, literalmente significa observar o mirar. Esa palabra a mayor abundamiento, hermanos, aparece conjugada en el modo imperativo, y ustedes recordarán en el contexto de los sermones que hemos llevado a cabo sistemáticamente durante nuestra estadía en la iglesia, en el contexto de las clases bíblicas que hemos hecho como iglesia. Ustedes recordarán que yo les he enseñado que un verbo conjugado en el modo imperativo es un verbo que debe ser interpretado como una instrucción o una orden. En ese orden de ideas, teniendo eso en la retina, entendiendo que allí hay una palabra que debe ser traducida como mirar, pero vista como una instrucción, como una suerte de orden, podemos volver a leer el texto y vemos que dice de la siguiente manera: porque, y allí viene la palabra que se omitió, porque mira, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjese porque mira, siendo enfático en eso. De hecho, el texto, por su contexto, aludiría a que este verbo mirar, dicho imperativamente, sería una expresión de advertencia enfática. Sé que eso suena como un trabalenguas, pero se lo simplificaré. Lo que este verbo está expresando es que el énfasis está en aquello que a continuación se dirá. Esto sería como decir, porque mira con detenimiento, porque he aquí, presta atención a lo que se va a decir. Eso sería básicamente lo que desde una perspectiva gramática está aquí en el texto implícito. Porque mira, presta mucha atención. Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. De modo que el mismo texto nos está invitando gramaticalmente a que prestemos mucha atención en esto que ocurre con una persona que está llena del Espíritu Santo. Y vemos que la primera reacción que se aprecia es alegría, es un despliegue de gozo. Es un despliegue de gozo tan maravilloso que hace que una criatura en el útero de su madre llegue a saltar de la emoción y de la alegría. Reitero, no podría estar más de acuerdo con John Piper en esta porción de la Escritura, en el acento que hay que tener en el gozo en la vida cristiana. Hermanos míos, el gozo es fundamental y es una marca distintiva respecto de una persona que vive llena del Espíritu Santo. El versículo 45, hermanos, que es el último versículo que compone este sermón, reza de la siguiente forma. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Fíjese, hermanos, cómo esta insistencia del gozo se mantiene. Fíjese que dice, y bienaventurada. La palabra bienaventurado, hermanos, corresponde a la palabra que en griego se traduce como feliz, literalmente felicidad. Aquí por el contexto se nos está diciendo que feliz es la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Ahora bien, si bien es cierto esta palabra fue dicha a María por parte de Elizabeth, lo cierto es que también la podemos extender hasta nosotros, porque también nosotros somos felices, somos bienaventurados si creemos en aquello que el Señor dijo. Nosotros tenemos acceso a eso que el Señor dijo a través de la lectura profunda y meticulosa de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede hacer de cuenta que Dios le está hablando, porque el Señor habla a través de su palabra. Y cuando tú crees en eso que el Señor dijo en su palabra, tú puedes ser un bienaventurado, puedes ser feliz, porque se cumplirá esas promesas que el Señor ha determinado para tu vida. Hermanos, para poder en el fondo concluir y poder terminar de armar toda la lógica de este sermón, hermanos, permítanme hacer el siguiente raconto. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que demuestra ciertas marcas que son propias de una persona en el contexto de esa llenura. Vemos gozo,
vemos humildad y vemos ortodoxia doctrinal. Vemos a una persona que está muy gozosa, una persona que a pesar de la adversidad puede demostrar gozo, no obstante la circunstancia en la que se halle. Vemos a una persona que a pesar de ser consciente de la bendición que posee, es una persona humilde. Y vemos a una persona también que en su fe, en su forma de hablar, en su forma de pensar, es ortodoxa, o sea, es una persona que armoniza con la sana enseñanza bíblica y no la contradice, sino que está en perfecta armonía con ella. Hermanos, desde una perspectiva de aplicación, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto que nosotros hemos esbozado en este sermón? ¿Cómo puedo hacer que eso sea también una realidad para mi vida? ¿Cómo puedo yo procurar la llenura espiritual? Lo cierto es que esa experiencia también está al alcance nuestro, hermanos. Y para ello, lo primero es la oración. Hermanos, la oración es la principal arma de batalla que tiene un cristiano. La oración es fundamental, hermanos. Usted no puede pretender tener comunión con Dios si su vida de oración está fría. Usted necesita desarrollar intimidad permanente con Dios y no existe un canal que sea más directo para ello que la oración. Usted debe practicar la disciplina de la oración diaria, tal como la palabra de Dios enseña. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar, hermanos. Debemos orar sin cesar en todo momento, en todo contexto, a lo largo del día, orar en el mejor de los casos repetidas veces, hermanos míos, para tener una comunión continua con nuestro Señor. Otra forma, hermanos, de procurar la llenura espiritual es no satisfaciendo los deseos de la carne. Y para ello, hermanos, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y cuando llegue a ese texto, usted verá que dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos míos, fíjense cómo la palabra nos exhorta a no satisfacer los deseos de la carne. El texto en Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice que no proveamos para la carne, no proveáis para la carne. De modo que si tú entiendes que tu talón de Aquiles está en tal o cual cosa, sencillamente evítalo, no proveas para la carne. La palabra no nos dice que nos quedemos frente a la tentación para ver si somos lo suficientemente espirituales como para soportarla. Lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que huyamos de la tentación. Huye de las pasiones juveniles, le exhorta Pablo a Timoteo. José, cuando se vio tentado en Egipto, él huyó de la mujer que le podía hacer caer. La clave de la sabiduría, hermanos, hay sabiduría en huir de la tentación, no en sentarse a ver si somos lo suficientemente espirituales como para resistirla. Huya de la tentación y no provea para los deseos de la carne. Y al hacer eso, usted estará quitando el principal obstáculo que tiene el espíritu para poder entronarse en su vida, porque la palabra nos dice que la carne y el espíritu rivalizan entre sí y se contraponen. Por último, hermanos, me gustaría poner énfasis en la necesidad que hay del estudio meticuloso, reiterado y sistemático de la palabra de Dios. Y así lo asevera la relación que podemos ver entre Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, con Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Voy a leer ambos textos para usted y posteriormente vamos a hacer la relación para que usted entienda cómo esto toma forma. Dice el capítulo 5 de Efesios, en su versículo 18 al 20, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí el detonante de lo que a continuación se dirá, la llenura del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Ahora, inmediatamente, leamos Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, y notemos la similitud que hay entre ambos pasajes.
Dice Colosenses de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, no sé si notó la similitud que hay entre un pasaje y otro. Fíjese, hermanos, que en ambos pasajes se nos habla de que cantemos en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vemos en Efesios capítulo 5, verso 18 al 20, que se nos dice que a partir de este detonante de ser llenos del Espíritu Santo, lo que ocurre como fruto, como consecuencia de esta llenura, es que nosotros hablamos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso, según Efesios capítulo 5, se produce como consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, en Colosenses capítulo 3, se nos dice que eso mismo ocurre, pero cuando estamos sobreabundados de la palabra de Cristo. Fíjese que la palabra en Colosenses capítulo 3 nos dice que cuando la palabra de Cristo abunda en abundancia, valga la redundancia, en nosotros cantamos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjese que la consecuencia es la misma, pero el detonante difiere. En Efesios se nos dice que eso se produce como consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, y en Colosenses se nos dice que eso se produce como consecuencia de estar llenos de la palabra de Cristo. Fíjese también que el texto hay una suerte de sinonimia, una suerte de relación entre ambos pasajes, cuando se nos dice también que estas consecuencias nos llevan a hacer todo, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso dice Colosenses capítulo 3. Dice que hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso dice Colosenses. Ahora veamos qué dice Efesios. Efesios capítulo 5 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el mensaje es exactamente el mismo. El fruto que vemos en ambos pasajes es exactamente el mismo. Lo único que difiere es el detonante. En Efesios capítulo 5 se nos dice que esto se aprecia en aquel que está lleno del Espíritu Santo, y en Colosenses se nos dice que esto se aprecia en aquel que abunda en la palabra de Cristo. Por tanto, podemos ver una relación, hermanos, entre estar llenos de la palabra de Dios y estar llenos del Espíritu Santo. En la misma proporción en que usted esté lleno de la palabra de Dios, usted va a estar lleno del Espíritu Santo. De modo que es necesario el estudio meticuloso, sincero y obediente de la palabra de Dios para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo, hermanos queridos. Esto viene en desmitificar la errónea enseñanza que hay de que la letra mata, un texto bíblico absolutamente sacado de contexto y garrafalmente mal interpretado, en el sentido de que le dan como interpretación el hecho de que la letra mata, en el sentido de que el mucho estudio de la Biblia mata, de que el mucho estudio de la palabra de Dios te enfría espiritualmente. Y aquí vemos en este contraste entre Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, de que en efecto, cuando tú estudias la palabra de Dios y esta palabra abunda en ti, lo único que se produce por consecuencia es llenura del Espíritu Santo. De modo que no tiene sustento bíblico esta errónea enseñanza de que la letra mata, de que el exceso de estudio bíblico te enfría espiritualmente hablando, porque de hecho lo contrario a eso es verdad. Entre más tú estudias la palabra, entre mejor la comprendes y entre más la practicas, mayor es tu llenura del Espíritu Santo. De modo, hermanos, que si nosotros queremos experimentar ese gozo, esa humildad, esa ortodoxia que demostró Elizabeth al estar llena del Espíritu Santo, procuremos nosotros también la misma experiencia y tenemos acceso a ella orando al Señor, no proveyendo para los deseos de la carne y abundando en la palabra de Dios. Hermanos, espero que esta palabra les sirva para mejorar su relación con Cristo, para que podamos procurar la llenura del Espíritu Santo y podamos exhibir también estas marcas que distinguen
a aquellos que realmente están llenos del Espíritu Santo con aquellos que no lo están. Finalicemos, hermanos, con una oración a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ante tu omnipotente presencia estamos, Padre, para darte las gracias por este momento, para darte las gracias por la palabra predicada, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta semilla de tu palabra haya caído en buena tierra, Señor, que tú abones la tierra, Padre, que le pongas surco para que te asegures de su crecimiento, Padre. La palabra nos enseña que eres tú quien le da el crecimiento a la semilla del Evangelio, Señor. Dale crecimiento a la semilla que ha sido puesta en el corazón de mis hermanos, Padre, para que esa semilla crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, y nos ayudes en nuestra relación con el Espíritu Santo para estar llenos de Él y gozar del fruto que hay cuando estamos llenos de su hermosa presencia. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Un saludo.